Hola, buenos días. Sean todas, todos, todes bienvenidas a esta semana por la igualdad y la equidad de la Facultad de Ciencias. Y bueno, contamos este día con una excelente ponente investigadora que, bueno, viene a compartirnos una plática titulada De gordura y gestos anárquicos, el caso de los manifiestos gordes. Y bueno, esta ponente es la doctora Itchel Cosío Barroso. Bueno, les quisiera platicar un poquito sobre la doctora Ischel. Y bueno, ella actualmente es jefa del Departamento de Difusión Cultural de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es candidata a doctora en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana, diplomada en Estudios de Cuerpo y las Corporalidades por el Cuerpo Descifrado AC, maestra en Antropología y Desarrollo por la Universidad de Chile y licenciada en Antropología Social por la ENA. Es profesora investigadora, ha sido consultora en diversas instituciones gubernamentales, privadas y organizaciones de la sociedad civil. Es coautora del libro Género y Gordofobia, editado por el CIEG de la UNAM, y coordinadora y coautora del libro Veredas, Narrativas en Clave Descolonial, Configuración de Territorio y Organización Sociopolítica de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México, editado por el IECM. Sus áreas de interés son corporalidades, gorduras, feminismos, estudios de ciencia, tecnología y sociedad, salud y metodologías de la investigación. Bueno, el día de hoy contamos con esta gran ponente para esta conferencia magistral que amablemente nos va a compartir. Sean todas, todos, todas bienvenidos y muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias, a ustedes público y a quienes hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a ti, Aletia. Les espero que les guste, ¿no? La temática que traigo hoy. Y bueno, si no les gusta también está bien, porque de eso se trata también de generar incomodidad. Agradezco la invitación, como siempre, ¿no? A todo el equipo de la Comisión de Equidad de Género, a Carla Ramírez, a Aletia que ha hecho esta presentación. Y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el, los manifiestos del activismo gordo. Ese es un tema que yo investigo, es principalmente mi tema de investigación doctoral. Perdón, permítanme poner la presentación. Listo, creo que ahí ya estamos compartiendo. Y bueno, pues esta charla del día de hoy se titula De gordura y gestos anárquicos, el caso de los manifiestos gordos. Y es que, bueno, pues este movimiento, estas inquietudes en realidad ya tienen bastante tiempo, y creo que hablar sobre los manifiestos de la gordura justamente nos lleva a pensar, ¿no? En la temporalidad que estos tienen en nuestros contextos. ¿Desde dónde hablo? Bueno, pues yo soy una mujer gorda, que se reconoce gorda, ¿no? Que mira a los hombres que hacen ciencia a partir de la mirada en particular hacia las mujeres gordas. Y en este sentido, pues también me involucro con el campo de la salud, con el campo de la medicina, con el campo de la estética, porque pues en conjunto se han ido generando conocimientos en relación a esto, ¿no? Pero bueno, pues también me interesa, además de lo que se dice desde esos campos, pues lo que se dice desde otros campos que politizan la gordura, es decir, la colocan en una posición de discusión pública, ¿no? A eso me refiero con politizar, y le dan un sentido de resistencia, un sentido de lucha, un sentido de voz y de singularidad. Entonces, bueno, con base en esto, lo que hoy me gustaría compartirles es justamente este análisis de algunos gestos anárquicos en particular que identifico en los manifiestos pro gordura, desde la particular mirada de tres pensadoras activistas de la gordura.
Estas pensadoras pues son Laura Contreras, Magdalena Piñeiro y Lucrecia Mazón, y las cito a ellas en particular para este análisis porque bueno, han hecho mucho trabajo de reflexión y pues grandes contribuciones que nos han servido a muchas de nosotras cuando armamos, ¿no? Esta especie de rompecabezas entre el campo de la ciencia, el campo de la cultura, el campo de lo cotidiano. Entonces, por eso mi elección particular de estas tres autoras. Por supuesto que hay muchas más pensadoras activistas de la gordura que quizá en este momento, pues, y por el tiempo no me daría tiempo, no me daría, ¿no? Para poder abordar eh, de lo que va. Pero bueno, pues a partir de esto, también me gustaría decir que dialogo con algunas ideas o cuestionamientos de Emma Goldman a propósito de estos gestos anárquicos, a quien cito, ¿no? De manera puntual a partir de un pequeño escrito que voy a ocupar para mi presentación y que, bueno, pues después de ese tiempo de lectura, pues me gustaría que conversáramos un poco al respecto. Em, bueno, a partir, ¿no? de las propuestas del activismo gordo, que por supuesto actualmente podríamos decir que también está geopolíticamente situado en el sur o en los sures globales, a mí me interesa también ir armando una especie de historiografía, ¿no? Que pues viene de los países anglosajones e identificar justamente a partir de esas genealogías o de esa genealogía cómo va tomando también su propio carácter, su propia distinción, lo que conocemos ahora como activismo gordo aquí en estos territorios que para algunas personas podrían ser de Abya Yala, para otros Latinoamérica, en fin, ¿no? Dependiendo de la postura política. Para el activismo gordo se habla mucho de los territorios de Abya Yala. Entonces, a partir de eso voy a hablar de estos dos manifiestos. El primero corresponde a la imagen que ustedes están viendo, es una imagen que se ve borrosa porque corresponde en realidad a un documental que lleva este nombre de Fat Underground. Y lo que está o lo que subyace en esta producción performativa y visual es finalmente las demandas de la colectiva lésbica titulada o nombrada de la misma manera, Fat Underground, ¿no? Una colectiva feminista, lésbica feminista radical, que desde los años 70 pues ya venía haciendo esta suerte de denuncias sobre algunas cuestiones en particular, ¿no? Entonces, bueno, empiezo diciendo que, entendido como forma de pensamiento, el activismo gordo ha puesto en cuestión el principio organizador de la vida social. Desde la década de los 70, este activismo se ha abierto paso mediante manifiestos de mujeres, como el Manifiesto por la Liberación de la Gordura de la colectiva estadounidense autodenominada feminista radical, Gorda, y el manifiesto se produjo en un formato audiovisual de estilo performativo. En distintos momentos vemos cómo las integrantes van de la discusión y la demanda colectiva a la exposición de experiencias personales acompañadas con imágenes, palabras de denuncia, música, silencios que pretenden hacer sentir partícipe a la persona espectadora. La temática que problematizaron fue la opresión corporal hacia las mujeres gordas y quizá por primera vez y de manera pública su asociación explícita y pública con la medicina, ¿no? A esto ahora lo identificamos como gordofobia médica, ¿no? Pero finalmente en este contexto de esta colectiva, pues aún se nombraba opresión corporal hacia las mujeres gordas, pero digamos que está muy asociado. Un eje importante del manifiesto fue la definición de la opresión como el maltrato e invalidación de un grupo de personas por otro grupo de personas que es además fomentado por la sociedad, bajo la idea de que la existencia, ¿no? de una opresión corporal, es decir, este maltrato e invalidación de ciertos cuerpos a otros, es necesario a partir de una normalización y de una especie de homogeneización
de nuestra sociedad a partir de la idea de lo que es la salud, ¿no? Sin embargo, pues aquí encontramos que existe información quizá que deberíamos revisar a la luz de una visión crítica, entendiendo la crítica como una forma de sospecha respecto a esta intencionalidad de homogeneización. Y bueno, pues con base en eso, esta colectiva lo que hace es denunciar que hay una información errónea, ¿no? Que la ciencia también puede generar información errónea, lo cual pues pone, digamos, ¿no? O es justo lo que causa tanta molestia respecto a este tema, y que finalmente, si la medicina en este caso, ¿no? Entendida como ciencia, quisiera aportar conocimiento serio, sin prejuicios de género y raciales, pues no lo estaría logrando, ¿no? En particular, mencionan que el personal médico debería estudiar más frente al desconocimiento acumulado que existe sobre las mujeres gordas, pues, dicen ellas, parece que saben o piensan que saben, pero no es así, ¿no? Ponen desde este momento, años de los 70, el ejemplo de las dietas con el efecto yo-yo, que consiste en ganar el doble de peso que se pierde durante una dieta, y que el 90% de las personas experimenta dicho efecto, lo cual, digamos, desde un precepto científico de la experimentación que pretende la comprobación a partir de la repetición de un acto, pues las dietas entonces no estarían cumpliendo la función para la cual desde un campo de la belleza y tejido finalmente con el campo de la medicina, pues sería su función, que en este caso sería bajar de peso a las personas y adelgazarlas, ¿no? En el manifiesto también se visibiliza la asociación intencionada entre el campo de la medicina y la estética a partir de la industria de la belleza, con ganancias millonarias que están dirigidas a las mujeres, obviamente, a partir de comercializar con las dietas, los inhibidores de hambre, el maquillaje, la ropa, entre otros productos que pasivamente las condicionan y les disponen a pensar que sus cuerpos están mal y que necesitan ser corregidos. Con esto, la colectiva Fat Underground puso en evidencia que el activismo gordo debía situarse en el campo de los movimientos sociales, con la particularidad de que partía de las mujeres al compartir información sobre la gordura, pero que también requería de una escucha respetuosa hacia las personas gordas, entendiendo que la experiencia de estas personas es importante, no es una locura, no es una mentira constante, ¿no? Sino que es aquello que nos permite conocer y repensar incluso la propia ciencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellas dicen es, estas características hacen que lo que estamos diciendo pueda tener una pretensión de movimiento social. No solo compete a las mujeres gordas, sino que compete a todas las personas que, digamos, sí se identifiquen como gordas, pero también, ¿no? Identifiquen que hay una normativización sobre los cuerpos. Em, Otra cuestión que aparece aquí que me parece muy importante es una denuncia del maltrato médico y una mala praxis justamente basada en estas dietas de hambre, que a final de cuentas es un hambre forzada y es un hambre inservible, que además finalmente no soluciona, sino que más bien da cuenta de una problematización que tiene que ver con cómo estamos organizándonos socialmente, cómo este sistema social se organiza de manera jerárquica, utilizando el cuerpo, por supuesto, como punto de referencia, y esta jerarquización se ve atravesada por cuestiones de género, cuestiones raciales y cuestiones de funcionalidad, ¿no? Sin duda, entonces, pues el manifiesto constituye un antecedente de la política gorda, es decir, del activismo gorde, al que se han sumado diversas manifestaciones que, insisto, son geopolíticamente situadas, como en este caso el manifiesto gorde, que, digamos, este podría ser un... un gesto anárquico,
de nuestros territorios. Ahorita voy a pasar a esa parte de la propuesta anárquica. Me gustaría aquí sí compartirles, además de estas palabras que aparecen aquí, hoy gorda, ayer puta, mañana lobo, una parte del manifieste que empieza así. Nuestro cuerpo, el primer enemigo, es ahora en el presente gorde, porque no se nace gorde, se llega a serlo. Y enunciamos, algunas chicas son más grandes que otras. Somos les anarcocorpóreos. Nosotros proclamamos que ante todo reconstruiremos nuestra vida desde lo que somos, lo que molesta, el desborde, del chanche que si desea vivir somos goloses y tentados, puro eros vuelto placer de la buena mesa y las bacanadas. Y nos gusta el calor que brinda la grasa en esos días de invierno, y ante una cultura del recato, la buena presencia y el ser ubicadite, nosotros somos las trincheras del fascismo, dictadura de las pieles. Somos vida desbordada de placer oral, porque nos gusta comer y no queremos reprimirnos tales deseos solo para que le pueda gustar a la familia, la compañera sexual de paso o el jefe que no me quiso contratar por la mala presencia. Somos la denuncia andante de las inconsistencias de la democracia de los cuerpos, cueste lo que cueste, porque somos placeres estomacales, no los transamos. Este es un pequeño fragmento. Evidentemente el manifiesto es más extenso, pero me parece que aquí ya vamos viendo quizá estas adaptaciones, estas formas de subjetivación eh, que sí implican, ¿no? Nuestra posición geopolítica y que, bueno, pues quizá ya no solamente pasan por una crítica a la medicina, sino más bien es una crítica al neoliberalismo y a la forma en la que se ha construido la idea de lo sano y de lo normal de manera general, ¿no? Y que además intenta tejer una noción cyborg de cierta manera, ¿no? De lo fluido, de la no limitación de la identidad no cerrada, a partir de la vinculación también con lo animal, que ha sido un tema muy recurrente en los activismos gordos. Sin embargo, también, y centrándonos en estos gestos anárquicos, me parece que ambos manifiestos lo que están poniendo también es en evidencia, es esta relación entre, entre la religión, entre el Estado y la sociedad, ¿no? En palabras de Emma Goldman, el anarquismo representa la liberación de la mente humana, de la dominación de la religión, la liberación del cuerpo humano de la dominación de la propiedad y la liberación de las trabas y restricciones del gobierno. Las activistas gordas, que aquí además son activistas también, ¿no? Como Constanza Álvarez y Samuel Hidalgo, en el caso del Manifiesto Gorde, lanzan la provocación de hacer política del cuerpo, no solo de resistir para sobrevivir o buscar la inclusión, sino de reconocer esa exclusión sistemática que limita las libertades, pero que a partir de ella también hay algo que se crea, es decir, que hay ahí agencia, que hay la posibilidad de vivirse de una manera distinta que no sea la normativa. Más allá de la aceptación o el orgullo, dichas activistas sobre todo se reconocen resistiendo esta normatividad corporal frente a un régimen que la sustenta, que sería el régimen político de la heterosexualidad. Fundado, obviamente, este sistema en las ideas de Dios, de un Dios único, del Estado y de la sociedad. Si bien el activismo gordo es mayormente reconocido por su desarrollo en países anglos, ¿no? Con representantes como Charlotte Cooper, Birgit Tobar, entre otras, también emergieron activistas con gestos corporales anárquicos muy importantes en el sur del mundo, tal como Constanza y Samuel, pero que para nosotras también tienen este aporte del pensamiento gordo, es decir, que ha ido armando, de hecho, ¿no? El pensamiento gordo aquí en el sur del mundo. Y ellas son Laura Contreras, Magdalena Piñeiro y Lucrecia Mazo.
Su quehacer o labor activista ha estado asociada al arte performático, desde donde han trabajado por subvertir el estigma del peso, el tamaño y la consistencia de los cuerpos gordos. Entre sus extensiones artísticas y comunicacionales destaca la elaboración de fanzines o cines digitales que han sido semilleros para el movimiento gordo de habla hispana, no solo en el sur, sino en distintas latitudes del mundo, ¿no? Hay algunas que están en Islas Canarias, en España, etcétera. Al respecto, me interesa destacar algunos escritos publicados en editoriales importantes e independientes que han logrado difundirse de mano en mano, de computadora en computadora, hasta generar una especie de red de conocimiento activista muy necesario para quienes problematizamos la gordura como una cuestión política y desestabilizadora del sistema social actual. Uno de ellos sería Gorda Sin con Laura Contrera, que digamos va en la línea de este manifiesto Gorde y que, bueno, pues ella se define como una activista gorda por la diversidad corporal y sexogenérica y es profesora de filosofía, abogada con posgrado de estudios de género y que bueno, ella en este fanzine, insisto, muy de la lógica del manifiesto Gorde, comparte una anécdota de Engels cuando se refirió a Bakunin por su peso, ¿no? Es decir, cómo hasta entre anarquistas, socialistas, comunistas, ¿no? Que digamos, hay una idea de libertad social, hay una idea de liberación de ciertas ataduras, pues este tema de todas maneras aparece pintado, ¿no? O enmarcado en una cuestión peyorativa, ¿no? Con una intención descalificante, ¿no? Al referirse a Bakunin como el obeso, ¿no? Y pues entonces ella se pregunta, ¿cuáles son las rebeliones somáticas que podemos intentar si aún no podemos plantar seriamente la rebelión de los cuerpos sin patrones? Y esto es una característica de estos dos manifiestos, ¿no? Lo que están planteando en el fondo es un cuerpo o la posibilidad de convertirnos en un cuerpo sin patrones en un sentido laboral, por decirlo así, y sin patrones en un sentido de, incluso como metáfora de los patrones de la ropa, ¿no? Creo que ese es el sentido, que quepas en ese patrón. Me parece que entonces esta pregunta constituye un gesto anárquico fundamental. Encuentro que se relaciona con la liberación del cuerpo humano de la dominación de la propiedad y del autorismo discursivo material. Esta relación piensa la libertad en función de los cuerpos que importan versus los que no, según el principio de productividad, explotación y ganancia económica. El cuerpo patrón, dice Laura Contreras. El cuerpo patrón, según ella, es una propuesta de Nicolás Cuello que ella retoma y que refiere a estos cuerpos inobjetables que solo portan aquellas personas que se pueden ejercitar, que pueden comer bien, ¿no? Que se mesuran y que mesuran además al resto. Esto me recuerda justamente una idea de Emma Goldman y su reflexión acerca del gobierno y la opresión. Emma dice, en su base del Estado se encuentra la doctrina de que el hombre es tan malvado, tan vicioso, tan incompetente como para reconocer lo que es bueno para él. Sobre esta se levanta todo gobierno y opresión. Dios y el Estado existen y son apoyados por este dogma. Entonces, digamos que aquí el gesto anárquico que encuentro en los manifiestos y en las propuestas de estas autoras, o en particular de Laura Contreras, es que está haciendo, ¿no? Este tejido entre la necesidad creada de que alguien nos gobierne y finalmente cómo eso se manifiesta en la corporalidad que se normativiza y que se considera normal, que en este caso sería la delgada, versus la corporalidad gorda. Em, ella tiene un libro que se llama tal cual, Cuerpos sin Patrones,
la carne indisciplinada. Y aquí justamente aparece esta interpelación a la crítica que ya adelantaba Goldman respecto a considerar que el ser humano es vicioso e incompetente y por lo tanto requiere ser gobernado y regulado. En este sentido, el manifiesto Gorde, vinculado con esta idea del gobierno, pues nos permite hacer o pensar en una crítica al sistema heterocapitalista, pero desde una cuestión materializada, que sería el cuerpo, ¿no? El cuerpo no como algo fijo tampoco, sino también como un, como algo que vamos construyendo en la medida en que vamos viviendo, ¿no? Y que al final en esa construcción, pues se puede reproducir la jerarquización de la que hablábamos al principio, basada en una supuesta capacidad o falta también de autocontrol, siendo que esto eh, genere, ¿no? Líneas en donde hay que regular justamente esa falta de autocontrol. Y en este caso, la salud y sus políticas públicas de salud se ha convertido en ese regulador. Ahora ustedes se preguntarán dónde está la ciencia en eso. La salud pública, digamos que es como el brazo operativo de la ciencia médica, y de la ciencia médica nacen algunas ideas que incluso han generado fobias, ¿no? Como en este caso, sobre la gordura. En concreto, creo que el gesto anárquico de Laura Contrera, o que nos propone Laura Contrera, consiste en la revelación de que los cuerpos, las personas, no requieren ser gobernadas por patrones en ninguna de las posibles acepciones de la palabra. Por el contrario, ella nos propone salir del closet como anarcogordas frente a un estado magro que considera a las personas gordas como una carga económica. Es decir, aquí hay una cuestión más. No solamente es la regulación de Dios y el Estado, sino ahora hay una regulación también mercantilizada del cuerpo a partir de la industria de la belleza y de la industria farmacéutica. Otra compañera que me parece ha sido vital y quizás se teje un poco más con las primeras ideas, ¿no? que van gestando el activismo gordo, es Magda Piñeiro. Ella es licenciada en filosofía, máster en teoría feminista, ¿no? Y también es cofundadora de la página Stop Gordofobia, que recomiendo mucho que sigan. Y bueno, aquí haciendo este tejido entre ella y Goldman en este caso, pues me parece que retomamos la idea de la conducta, de lo bueno, de lo moral, ¿no? En realidad, de la moral como está entendido de hacer el bien o de hacer el mal. Citando a Goldman, ella dice, la religión, el dominio de la conducta humana, representa el baluarte de la esclavitud humana y todos los horrores que supone. Religión, como domina el pensamiento humano, como humilla y degrada su alma. Aquí la propuesta de Piñeiro justamente es encontrar, o más bien desvelar que existe un sistema llamado gordofobia y que esa gordofobia está basada en la moral, en esta moral del bien y del mal, que viene mucho de una tradición religiosa, ¿no? Y que finalmente, como lo dice Goldman, pues pone, ¿no? En cuestión esta posibilidad de la humillación y de la degradación. No solamente porque el cuerpo gordo en sí mismo se considera una forma de degradación del ser humano, y una forma de autohumillación, sino que ella dice al contrario, o sea, más bien también está generando humillación y degradación al decir que este cuerpo es incorrecto. A partir de mi lectura, ¿no? Creo que en particular el gesto anárquico que encuentro en Magda Piñeiro consiste en que ella revela la complicidad de la religión, ya no solamente de Dios, ¿no? Sino de este constructo que condiciona o pretende condicionar comportamientos del bien y del mal, así como la desnaturalización de dicha complicidad a partir de la dimensión corporal, desde donde se sostiene la jerarquización y la opresión social contemporáneas que conocemos como gordofobia. Esto es importante porque además Magda Piñeiro, ¿no? En este recorrido que hace muy al estilo de Fat Underground,
reconoce que no es una cuestión de este momento, sino más bien ha sido parte de un proceso civilizatorio de las sociedades occidentales, en donde el estigma corporal ha funcionado justamente a partir de la idea de lo civilizado y se ha concretado a partir de legitimar la culpa y la vergüenza hacia aquellos cuerpos que no se consideran civilizados y por lo tanto deben ser subordinados y sujetos a opresión, ¿no? La gordura, por eso es un ejemplo tan importante en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, no solo pasa por una cuestión de sentirnos bien o mal con nuestro propio cuerpo porque sí, es decir, no es una cuestión individual o individualizante, sino más bien que esto de lo individualizante lo ha generado el propio sistema de normalización corporal. Y finalmente traigo a otra compañera que vuelve a tejer, en realidad, si se fijan, no es que los manifiestos sean totalmente distintos, vuelve a tejer otras ideas en relación a esto. Ella es Lucrecia Amazon, artista, activista, investigadora transdisciplinar y candidata a doctora en filosofía, que ocupa mucho la metáfora de los animales porque al igual que ciertos cuerpos, pues los animales han sido también subordinados, ¿no? Y son sujetos de opresión em, en este caso humana, es decir, son utilizados, hay una idea de uso particular y de productividad que se ha asociado con los animales, ¿no? Ella dice, Lucrecia Mason dice, vaca es un insulto al que siempre como gorda temí. Qué paradoja que animales que me parecían tan lindas y eran mis amigas, fuera justamente un nombre que yo jamás quisiera escuchar sobre mi cuerpo. Así introduce Lucrecia Mazón a su obra Epistemología Rumiante, en donde dicha epistemología se propone como una manera de pensar desde la animalidad y como una respuesta irruptiva frente a la práctica de deshumanización de las personas gordas propia de procesos de colonización social y corporal. Em, Aquí me parece que entonces deberíamos quizá pensar cómo esta epistemología rumiante, ¿no? Se entiende no solamente como eso, como una forma de pensar, sino de generar conocimiento sobre distintos lugares y territorios, como lo es el cuerpo, que el cuerpo se le disputa a la ciencia en términos de conocimiento, es decir, no solo desde la ciencia se conoce el cuerpo, hay otras formas de conocer el cuerpo e incluso de nombrarlo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a seccionarlo, a esta concepción cartesiana del cuerpo, a una concepción médica de como conjunto de sistemas que deben operar de manera armónica, holística, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ella lo que estamos problematizando como, y que considero que es un gesto también anárquico en la ciencia o para la ciencia, es esta posibilidad de generar nuevos relatos desde una frontera de la humanidad y de la animalidad, ¿no? De la humanidad, que en este caso sería la parte colonizadora, y de la animalidad como esta parte descolonizadora. Entonces, bueno, me parece, ya para cerrar, que me quedan 2 minutitos y poder tener una conversación, que finalmente la existencia corporal es, eh, es algo ineludible, ¿no? Es decir, estamos en este mundo a partir de sabernos corporalidades, ¿no? De saber que hay una especie de materialidad con la que podemos movernos, trasladarnos, pensar, etcétera. Y bueno, creo que el quehacer de las activistas gordas, justamente por eso, constituye un gesto del anarquismo contemporáneo que se manifiesta en el deseo de vivir un cuerpo libre de los mandatos sanitaristas y de la reproducción de lo dado, algo libre de todo tipo de organización jerárquica que limite, de cierta manera, la libertad de ser y de existir. Me parece que
justo por esto, ¿no? Al final, el mayor gesto anárquico dentro del pensamiento científico sería la posibilidad de generar imágenes y formas sensibles, ¿no? De narrarnos que desmantelen el estado actual de las políticas de la mirada, donde la ciencia también tiene un papel fundamental y en el que ha participado de la generación de fobias como la gordofobia, que es además una forma de violencia que vivida como mujeres, si es que nos asumimos así o desde otras identidades, pues se vive de maneras muy cruentas, ¿no? Y que pues es algo que tenemos internalizado. Entonces, bueno, pues hasta ahí dejaría para poder conversar un poquito sobre esto. Pues muchísimas gracias, doctora Ischel, por toda este gran recorrido crítico desde los anarquismos y activismos gordes. Tenemos una pregunta, viene de Emily Cervantes y nos dice, ¿cuál es la importancia de los formatos audiovisuales performativos en la difusión de mensajes y valores del activismo gorde? Bueno, eso me parece muy importante. Una eh, de las respuestas más comunes que hay en el activismo es que sirve para generar otras formas de representación de la gordura, con lo cual coincido, ¿no? Pero también sirve porque finalmente, así como la ciencia tiene su manera de publicar, ¿no? A partir quizá de revistas, sitios muy especializados. Esta es una forma también, no solamente de contribuir a una diversificación de la representación gorda, sino de decir, hey, esto estamos pensando y este es nuestro propio formato para contribuir en este conocimiento. Es decir, pasa por una cuestión de representación, pero también pasa por una cuestión de generar conocimiento y de las metodologías para generar ese conocimiento. Entonces, creo que ahí radica su importancia, ¿no? El activismo, además, en general, tiende a generar estas formas mucho más también asequibles, ¿no? De lo que quiere comunicar hasta cierto punto, porque eso no quiere decir que no sean complejas, em, pero que me parece nos permite entender una idea distinta. O sea, no es lo mismo, generalmente siempre traigo algunas imágenes que se contraponen, ¿no? Pero no es lo mismo ver las imágenes si uno busca, ¿no? Gordura desde la salud o el ámbito médico o la salud pública y pues vemos gente triste, vemos gente incompleta, vemos gente inconforme, que cuando buscas imágenes de gordura en el activismo gordo, ¿no? Ahí hay una variedad, es decir, las personas gordas también somos eso, también somos gente que se ríe, gente que puede o no hacer ejercicio si le da la gana, gente que no solamente está comiendo, sino que tiene una vida mucho más compleja, es decir, no somos monotemáticas, quizá como a veces se nos representa desde el mundo médico. Y estos manifiestos, que bueno, ambos tienen videos, no quise poner particularmente el del manifiesto Gorde porque yo lo tengo, pero no, o sea, lo he buscado para ver si está público otra vez y no está. Entonces creo que eso quiere decir algo y más bien les invito a que lo busquen para leerlo, pero pues ahí también se pone de otra forma el cuerpo gordo, ¿no? Desde el goce, desde el cuestionamiento y no solamente desde la aceptación de alguien que te nombra. Claro, tenemos algunas otras preguntas. Tenemos una que dice, buenos días, disculpa, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el movimiento especialmente en México? Bueno, en México creo que bueno, hay varios, pero creo que uno de los principales es que se topa con un movimiento antigordura muy fuerte. Y esto no solo está en la ciencia, ¿no? O sea, es decir, no solamente corresponde esta antigordura al mundo de la salud pública, sino al mundo de lo cultural, ¿no? Las reproducciones culturales como el chiste, las historietas en donde siempre son los gordos como los tontos o o las personas de las que nos podemos reír ahora también la cuestión de las personas como
gasto excesivo para el gobierno, es decir, todos esos son desafíos a final de cuentas porque hablar de la gordura, que por eso creo que es fundamental que sí existan espacios como este, hablar de la gordura se entiende casi unívocamente como enfermedad, ¿no? Pareciera que no podemos decir nada más de ella, o sea, que la gordura por sí misma no tiene mayor complejidad y en realidad la tiene. Solo que estamos tan acostumbrados y sobre todo a partir del discurso público de obesidad, que es una enfermedad y vamos a morir o estamos muriendo y demás, que pues no hay en realidad diálogo general, ¿no? Hay algunas personas, algunos profesionales de la salud, etcétera, que se prestan a dialogar, pero en realidad no, y tampoco la gente, ¿no? O sea, es común que nos digan, ah, bajaste de peso, te ves muy bien, sin que sepan por qué a lo mejor bajamos de peso, a lo mejor porque estamos muy enfermas, ¿no? Pero da igual, o sea, pues bajaste de peso. O tendemos a glorificar demasiado la delgadez, cada vez una delgadez mucho más profunda, ¿no? Y que por eso creo importante también conectarnos ahí con esta idea. Este, las representaciones eh, a veces no llegan a masificarse, ¿no? Y pues bueno, creo que también un desafío es convertirnos como tal en un movimiento social. Creo que, por supuesto, hay muchas colectivas, sobre todo de compañeras, ¿no? Feministas, pero aún yo siento que falta esa fuerza social, ¿no? Como para posicionarnos en quizá lugares estratégicos de toma de decisiones sobre qué se va a hacer con los cuerpos gordos, ¿no? En esta sociedad y cómo deberían ser tratados. Aunque también veo avances, ¿no? Avances en el sentido de dónde colocar nuestras voces en estas instituciones y una de ellas pues ha sido el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, que ha ayudado mucho a que esto se popularice, ¿no? Se mire desde otros lugares, que no sea solamente la enfermedad. Pero bueno, es un desafío político. Claro. Hay otras dos preguntas y dicen, ¿cómo se puede erradicar la gordofobia en el ámbito médico? Y no sé si te leo la última o en la otra es, gracias por la ponencia, doctora. Me gustaría preguntar, ¿cuáles son los siguientes pasos que siguen en el activismo gordo y a qué barreras nos enfrentamos en espacios escolares específicamente? Bueno, en el ámbito médico va a ser difícil. Actualmente también existe, o sea, el ámbito médico también me gustaría decirlo, no es homogéneo, ¿no? También hay disputas, también ha habido cuestionamientos sobre ciertas formas de proceder, ciertas formas de denunciar, ¿no? Ha habido una crítica muy fuerte a decir que hay una guerra contra la obesidad, porque eso pues implica una especie de militarización de la salud, ¿no? Y hay un enfoque actualmente que le llaman obesidad sin estigma, y yo creo que tiene una intención muy loable, ¿no? O sea, lo que quieren es trabajar porque para las personas gordas no, o para que las personas gordas no se sientan discriminadas, no sean discriminadas en los servicios de salud o en cualquier tipo de investigación. Sin embargo, sí reconocen y sostienen que hay, que la gordura es un problema, ¿no? Y esa gordura médicamente se llama obesidad. Em, pero bueno, digamos que este enfoque sí está trabajando dentro de su propio campo. Diciendo esto, ahora hay también un consenso para cómo nos vamos a referir a las personas, si quiere o no recibir información sobre su peso, si solamente en realidad sería una cuestión de peso la salud o no. Es decir, está cuestionando estas cosas y me parece que eso es importante, ¿no? También entender la salud no como una cuestión de ausencia de enfermedad solamente, sino como una capacidad social, una capacidad basada en tus condiciones materiales y en tus posibilidades de reflexión, no solamente en las condiciones materiales, ¿no? Ese es otro paso que me parece importante. No sé si vamos a llegar a erradicar como tal la gordofobia en este ámbito, porque finalmente enfoques como este, de obesidad sin estigma, pues se siguen, siguen nombrando lo que ya es un estigma. O sea, la palabra obesidad se ha convertido en un estigma. Entonces, seguir llamándole así a su enfoque, pues
al final vuelve a reproducir, ¿no? O sostiene más bien esta idea de que es algo incorrecto, de que es algo que está mal, de que es algo que está tendiente a lo patológico, que se ha patologizado. Entonces, pues me parece que es difícil, pero sí reconozco que hay un gran esfuerzo por encontrar las maneras de que sí exista mayor apertura, de que el maltrato sea visibilizado y sea trabajado, ¿no? Entre personal de salud que cree que pues esto está mal y no hay manera de que te vivas gorda, ¿no? Y respecto a los siguientes pasos, mm, yo creo que un paso importante sería realmente podernos agrupar y lograr incidir en decisiones que se van tomando en relación a esto, ¿no? Em, Me parece que mientras la política de salud, que es uno de los mayores desafíos para el activismo gordo aquí en México, a propósito de la pregunta anterior, mientras no tomemos en realidad como fuerza, como que logremos, obviamente no unificarnos, porque no, o sea, no hay que negar las diferencias que existan, sino más bien unirnos para decidir sobre nuestros propios cuerpos en ese ámbito, em, no vamos a lograr como una fuerza suficiente, ¿no? Porque, insisto, o sea, el activismo gordo aquí en México tiene ya sus años, o sea, desde los 80 si no me equivoco, a lo mejor Erika Buell me podría decir que no, pero ella fue una de las primeras activistas gordas también desde el performance, ¿no? Y digo, ya tiene tiempo. Lo que pasa es que hasta después de la pandemia, siento yo, o en la pandemia, no tomó como una fuerza social, es decir, no se hablaba de estos temas en espacios públicos, si no era a partir de la idea que esto era una enfermedad o es una enfermedad para mucha gente, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, nuestra mayor barrera va a ser no reconocernos, no reconocer nuestra propia genealogía aquí en México y pues eso, em, que actuemos solamente en grupos pequeños y no en grupos grandes, ¿no? Yo creo que más bien quizá podríamos alternar dependiendo para que justamente las políticas en salud, que son políticas que se aplican a nivel poblacional, pues no fueran tan duras y no se siguieran endureciendo cada vez más. Y a nivel o dimensión cultural, creo que es importante no seguir con los patrones como la burla, como la sanción, como la crítica, como la denigración hacia las personas gordas, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho y eso sí puede ser un trabajo que parta de lo individual, pero que no se olvide de que es importante también generar estas representaciones como lo han hecho los manifiestos gordes, ¿no? Desde que eh, se empezó a fortalecer este pensamiento. Claro, y en este sentido a mí me gustaría decirte una pregunta más, que tiene que ver con estas redes de alianzas. ¿Cómo tú ves las redes de alianzas entre los activismos gordes, en este caso en México? ¿Cómo se puede, digamos, hacer todavía más amplio en el sentido de que no solamente muchas veces se incorporan estos activismos gente de talla grande o de tallas grandes? ¿Cómo tú ves esta interrelación, esta intersubjetivación o intersubjetividad del proceso político en la diversidad de los cuerpos que existen, digamos, y todas estas interacciones que hay con incluso activistas del cáncer, activistas desde los feminismos de la discapacidad, de la diversidad funcional? ¿Cómo tú podrías, cómo piensas pues esta interacción y también este desafío que implica también el espacio de enunciación desde distintas subjetividades? Bueno, hay una feminista que a mí me gusta leer mucho. Aprendo, o sea, releyéndola he aprendido mucho, ¿no? Ella se llama Audre Lorde y tiene una frase que siempre procuro tenerla presente, ¿no? Es uno, el trabajo no va a ser fácil, o sea, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Y otra es
que las diferencias no son el problema, sino el problema es cuando las diferencias se jerarquizan y toman una posición de privilegio frente a otras. Yo creo que en este caso los diálogos con distintos movimientos son necesarios, no solo son importantes, son necesarios. Tenemos que aprender los unos de los otros. Algunos llevan una trayectoria política mucho más eh, amplia, ¿no? Extensa en todos los sentidos. Y creo que es aprender de ahí. Otra es ver o identificar cuáles son los vínculos que tenemos, ¿no? Es decir, no temerle a tanto ver el vínculo como también identificar la diferencia, incluso la diferencia política. Porque finalmente eso en algunos momentos va a hacer que justo cuando se requiera podamos fortalecernos y en el momento en que haya que quizá plantear que la diferencia en ese momento es la importante, pues hacerlo, ¿no? Lo pienso como en el sentido de los estudios sobre discapacidad o diversidad funcional, que algunos prefieren mantenerse como discapacidad y otros como diversidad funcional, ¿no? Y que, bueno, es importante saber por qué antes de decir si está bien o está mal. Es decir, ahí la lógica moral, quizá bajarle un poquito al volumen y más bien subirle el volumen a una ética cyborg que le llamo, ¿no? Que es más como de esta posibilidad de la diferencia. Escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que más bien tenemos que aprender de ahí? Esto, por supuesto, no va a ser fácil, por eso mencioné a Audre Lorde al principio, no ha sido fácil, pero tampoco va a ser imposible o tampoco será imposible. Por supuesto que alianzas existen, ¿no? Entre distintas colectivas, también en el mundo académico, es decir, también hay académicas activistas y en realidad, pues, en la genealogía de los activismos gordos, tanto los estudios de la gordura como el activismo gordo han estado muy tejidos, ¿no? Se han necesitado mutuamente y por supuesto que ha habido críticas, disputas, debates, ¿no? En relación a uno y otro, pero, pero quizá no nos conviene decir que un ámbito es mejor que el otro, así como no nos convendría decir que un movimiento es mejor que el otro, porque ahí fragmentamos, separamos y en realidad quién no es dejamos de obtener como algún beneficio de aprendizaje, pues son nosotros, porque el sistema va a seguir operando, ¿no? Entonces, quizá alianzas contingentes sea una opción. Pues muchísimas gracias, Ischel. Gracias por compartirnos tantas autoras, tantos autores, vaya, tanto bagaje, ¿no? Para estos temas que poco a poco van ocupando más terreno en la academia y esperemos, que también en el Vox Populi, en el espacio público en general. Muchísimas gracias, Ischel. Gracias a todos, gracias a todas, a todos quienes nos han acompañado. Gracias a la Comisión de Equidad que hace posible esta transmisión, pero también esta serie de eventos que visibilizan justo la diversidad de voces. Muchísimas gracias, Ischel, una vez más. Esperamos contar contigo pronto otra vez. Y muchas gracias a la Facultad de Ciencias. Nos vemos en la siguiente actividad. Gracias, hasta luego.